Muchas gracias a todas y a algunos. Aunque no sé. Yo me acuerdo un cuento que se contaba cuando yo era chico, que era un diálogo entre un mexicano y un correntino. El mexicano decía: en mi pueblo somos todos muy machos. Y el correntino notaba: en el mío, en cambio, somos mitad hombres y mitad mujeres, y lo bien que lo pasamos. Y me parece que está bastante bien repartido aquí, ¿no? Hay una buena proporción de hombres y mujeres. A ver si alguno de los que está cerca puede leer en voz alta la frase de Rodolfo que está ahí en la pared, que yo de acá no alcanzo a leer. Voy a hacer uso de mi buena vista, creo. Me la acuerdo la frase, pero no tanto. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tiempo. Qué fantástica esa frase, ¿no? Realmente. Esa frase es un párrafo del programa del 1 de mayo de 1968 de la Secretaría de los Argentinos, que es un documento colectivo elaborado por la dirigencia sindical con participación de delegados, pero que, digamos, quien le dio forma, quien lo redactó finalmente fue Rodolfo, hace 46 años. Es muy impresionante el paso del tiempo. A mí me cuesta mucho hablar de Rodolfo con una gran mayoría de gente tan joven, porque, digamos, para mí yo lo tengo presente como si siguiera con nosotros y está en mis recuerdos, en mis sueños permanentemente, todas las cosas que compartimos durante muchos años. Pero yo sé que para quienes no lo conocieron es un personaje mítico, es una realidad distinta que para mí, y me cuesta, digamos, hacer ese desfasaje entre subjetividad y objetividad, entre cronología y permanencia en la memoria. Y me parece fantástico que hayan decidido ponerle su nombre a este anfiteatro, que me recuerda muchos lugares de la militancia compartida con Rodolfo. Me recuerda lo que eran los salones de la Secretaría de los Argentinos, justamente, donde se hacían esas multitudinarias asambleas que Rodolfo recorría con un grabador de cinta, como eran entonces, un Philips de cinta, tomando, digamos, las intervenciones de cada uno para después desgrabar y componer los artículos que se publicaban en el periódico. Y no sé si en alguna vez anterior que vine no hablamos de la posibilidad de ponerle el nombre de Rodolfo a este lugar. El sábado estuvimos con Miguel Rep en un acto organizado por un grupo juvenil que se llama Usina Política y Cultural Juan Gelman, en Villa Crespo, donde hicieron toda una jornada de todo un día en la calle, pusieron un tinglado en la calle, hubo música, muchas bandas barriales y distintas personas que participaron. Y ahí Miguel Rep, mientras estábamos esperando para nuestro turno, se puso a mirar la edición que él hizo de los barrios de Buenos Aires, dibujados por él, y buscando en Villa Crespo, vio que él ahí había puesto Villa Gelman. Y entonces me dice, habría que cambiarle el nombre. Entonces nos pusimos a averiguar por qué se llamaba Villa Crespo. No sea cosa que fuera algo importante, pero no, era un intendente que había loteado, nada que merezca permanecer. De modo que
lanzamos el sábado la propuesta de cambiarle el nombre a Villa Crespo por Villa Gesellman. En cumplimiento de una consigna que compartimos con Miguel Rep, yo creo que la inventó él no está seguro si fue él, fui yo, pero yo creo que fue él, y es una consigna que dice: hemos venido al mundo para molestar. Y bueno, Rodolfo no tenía la consigna, pero la practicaba. La practicaba, y cómo la practicaba. Depende de molestar a quién, ¿no? Digo, eso... Hay mucha gente molesta que no merece el encomio. Depende a quién uno molesta y con qué intenciones. Pero dada esa dificultad que yo tengo para compaginar el recuerdo personal con la imagen objetiva de la posteridad, por ejemplo, Rodolfo tenía 15 años más que yo. A él lo asesinaron en 1977, él tenía 50 años. En ese momento yo tenía 35. Cuando yo cumplí 65 me di cuenta que, bueno, habían pasado 30 por cierto, pero yo tenía 15 más que él. Él se quedó en los 50, y es esa imagen. Esa foto que está ahí debe ser... No, esa foto debe ser de sus 40 años aproximadamente. Pero bueno, en esa imagen juvenil, vital, que quedó congelado por la muerte, nos sigue acompañando con su mensaje, con su obra. Y a mí me costaba realmente entender cómo era eso de que mi hermano mayor, como decía Gesellman, ahora era mi hermano menor. ¿Qué había pasado? Es difícil de entender. El tema del paso del tiempo es difícil de entender. Creo que es San Agustín que dice que el tiempo es una cosa que, si me preguntás, no sé decir qué es. Si no me preguntás, sí lo sé. Pasa eso con el tiempo. Pero entonces, dada esa dificultad, yo, y para molestar a los organizadores dentro de lo posible, voy a pedir que circule el micrófono y que en vez de dar yo una charla, ustedes me hagan preguntas y yo las contesto, para no hacer una disertación formal, sino hablar en función de lo que a ustedes les interesa, de lo que ustedes quieran saber, de lo que ustedes quieran plantear sobre Rodolfo, para tenerlo bien presente, sentado aquí entre nosotros, y ver, digamos, qué interpelación puede hacer Rodolfo a los jóvenes de hoy, y en qué medida yo estoy a la altura como para responder a esas cuestiones. Así que bueno, los valientes vienen por ahí. ¿Te animás en voz alta o preferís el micrófono? El micrófono se escucha afuera. Ah, perfecto, sí, se escucha. Hola, gracias. ¿Cómo Hola. estás? Yo te quería preguntar, vos tenés que estudiar Horacio, Rodolfo acá, ¿no? Y quisiera preguntarte cómo era él personalmente, desde tu punto de vista, ¿no? Porque me interesa mucho cómo era él, entre amigos, si se puede decir así. Era un tipo tímido, muy observador, escuchaba más de lo que hablaba, pensaba mientras escuchaba, nunca hablaba porque sí, tenía mucho sentido del humor al mismo tiempo, era capaz de sintetizar una situación con 2 palabras, con 3 palabras, comprendiendo
la esencia de un momento, de una situación, de una idea, y transmitiéndola con una gran economía de recursos y con mucho humor. Era jodón también, en la intimidad, ¿no? Digo, en público era muy serio, muy formal, siempre con saco y corbata, o muy a menudo con saco y corbata, pero en la intimidad era muy jodón, muy divertido, y además era un trabajador incansable, tenía una capacidad de trabajo admirable y tenía una capacidad de fantasía, de imaginación muy notable, por la cual otro compañero lo bautizó con un alias que a él no le gustaba mucho, pero que entre los íntimos manejábamos, que era el Capitán Delirio, por las ocurrencias que tenía, pero además tenía una gran capacidad para llevar a la práctica esas ocurrencias. Hace unos días yo recordaba en una entrevista que me hacían cómo comenzamos a hacer las escuchas de las comunicaciones policiales. Rodolfo siempre almorzaba con el televisor prendido para estar al tanto, es decir, trabajaba toda la mañana, a mediodía paraba para comer, ponía el televisor durante el almuerzo, después seguía trabajando. Además, le gustaba ver los almuerzos de Mirta Legrand, porque siempre aparecía una modelo que decía que había leído las obras completas de Rodolfo. Y eso le caía bien. Eso siempre lo cargábamos por eso. El ídolo de las modelos. Claro, ven que esto con el bronce no tiene nada que ver. Esto es lo que veíamos, digamos, la vivencia cotidiana, ¿no? Y un día el televisor chirriaba, no se oía bien, y entonces Rodolfo se acercó a sintonizarlo mejor, la perilla del sintonizador no andaba bien, la estuvo manipulando así, y de golpe, en vez de la voz de Mirta Legrand, se oyó una voz masculina que decía 340 comando llama. Entonces ahí, bueno, Rodolfo paró la oreja y descubrió que el mismo sistema de transmisión del sonido de la televisión, el UHF, era una de las bandas en las que transmitía el Comando Radioeléctrico de la Policía Federal, que controlaba el desplazamiento de los patrulleros en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, se obsesionó con ese tema y comenzó a escuchar en forma sistemática, a anotar todo lo que escuchaba, a componer tablas que le permitieron entender cómo era la nomenclatura, por qué llamaba 340 ese patrullero, qué quería decir eso, el móvil 40 de la comisaría tercera. La nomenclatura que después cambió, hoy es totalmente distinto, pero en aquel momento era así. Ver qué tipo de cosas transmitían, en qué horario transmitían, cómo era el código de comunicaciones entre ellos. Bueno, después finalmente, como método para escuchar eso era sumamente incómodo, teniendo que manipular la perilla del televisor. Y entonces ahí nos planteamos, digamos, conseguir aparatos que permitieran sintonizarlo en una forma más razonable. Y en un viaje que hizo Rodolfo trajo una radio de esas que tienen varias bandas, que tienen AM, FM, UHF,